Mappa nos mostraría desde su perspectiva aquel momento cuando Grisha, titán de ataque, venció y devoró a la titán fundadora de Frida Race, haciéndose con su poder, luego de que Eren se lo ordenara. Luego veríamos una escena reciclada del episodio anterior, donde nos muestran el lamento y el arrepentimiento de Grisha tras lo sucedido. En ese momento, Eren le había mostrado en sus memorias sobre el ataque a las murallas, así como memorias del futuro del mismo, de lo que acontecerá. Me imagino que le mostraría algo acerca del retumbar de la tierra. Tras esto, Grisha ve a su hijo Zeke físicamente, y podríamos decir que aquí se cierra el arco y la historia entre el padre que intentaba adoctrinar a su hijo y el hijo que quedó con esas cicatrices mentales. Grisha le pediría perdón por todo, y Zeke lo volvería a reconocer como su padre, lo cual es un indicio de que efectivamente lo perdonó. Quizá Grisha todo este tiempo le dio su amor al hijo equivocado, pues al final le pediría a Zeke que detuviera a su hermano Eren, haciéndolo ver como el malo de esta historia. De regreso a la tierra desconocida de Ymir, Eren aún quería mostrarle a Zeke cómo devoraba a su padre, pero creo que el visitar esas memorias ya no eran necesarias después de saber que fue él quien provocó todo esto. Eren finalmente nos revelaría el momento que lo cambió para siempre, y ocurrió hace 4 años, cuando besó la mano de Historia. Ahí vio su futuro en los recuerdos de su padre, donde quedaría traumatizado por el horror que expresaba su rostro. Solo Eren sabe qué tanto vio en esas memorias, pero desde entonces supo que era lo que tenía que hacer para cumplir con su futuro que ya estaba escrito. Por ejemplo, Eren sabía que Zeke lo llevaría a los recuerdos de su padre en este momento, y una vez en ese viaje de conciencia, se daría cuenta que podría manipular las memorias de Grisha, creando como este bucle en donde el pasado, presente y el futuro ocurren al mismo tiempo. Pero Eren aquella vez no vio su futuro por completo. Por ejemplo, no sabía cómo usar el poder del titán fundador una vez dentro de la tierra desconocida de Ymir, así que Eren conoce su futuro, pero no todas las especificaciones para llegar a él. Zeke le ordenaría a Ymir que esterilizara a todos los eldianos, para que dejen de tener hijos y así el legado de la maldición de los titanes termine. Sin embargo, Eren, al ver que Ymir se movía hacia la coordenada, con un enorme coraje se arrancó los dedos de la mano para librarse de esas cadenas y así intentar detener a Ymir. Luego miramos un flashback entre Historia y Frida Race, momento que vimos también en la tercera temporada. Este recuerdo funcionaría para enlazar la historia que estaban leyendo con el origen de los titanes e Ymir la fundadora, pues dicha leyenda parecía estar basada en Ymir, ya que el dibujo que hay en él es una ilustración muy similar a lo que se creía del origen de los titanes, mostrado en el ending de la segunda temporada, donde veíamos el pacto con un supuesto demonio, pues esta fue una de las tantas teorías conspirativas acerca del origen de los titanes. Específicamente, esta fue una de las que había creado Marley para su conveniencia. Tras esto, el capítulo nos remonta a 2000 años atrás, siguiendo la historia de Ymir. Ella vivía tranquilamente en una pequeña y modesta aldea, hasta que un día fueron invadidos por otros bárbaros eldianos, quienes acabaron con todo su pueblo. La gente de su aldea fue cruelmente torturada, pues les quitaban la lengua para que no pudieran hablar y expresarse, convirtiéndolos en esclavos sin voz ni palabra. Como esclava del soberano pueblo eldiano, a Ymir le llamó la atención el gesto humano del amor, algo que nunca llegaría a comprender muy bien, pero ya hablaremos de esto más adelante en la historia. Resulta que un día X persona dejó abierta la puerta del establo donde los cerdos estaban, algo que enfadó al mismísimo monarca del pueblo eldiano. Si no se descubría el verdadero culpable, todos los esclavos pagarían con uno de sus ojos. Ante el miedo, la gente señaló a la pequeña e indefensa Ymir. Como castigo, el rey la liberaría del pueblo, pero con una condición: que sobreviviera a la caza de sus guardias. Ymir cayó gravemente herida, pero por algunas circunstancias del destino, se cruzó con un gigantesco árbol. Al ver que había una abertura en él, no dudó en entrar, para refugiarse de sus cazadores. Sin embargo, al entrar, caería en un enorme pozo. Ahí es donde se originó todo. La creación de los titanes nacería debido a un organismo desconocido, que se adherió al cuerpo de Ymir, provocando el nacimiento del primero de los titanes. Ante el fenómeno desconocido, el soberano del pueblo eldiano no tardó en aprovecharse de este poder y de la nobleza de Ymir para usarla como un arma de guerra.
Fue así que consiguieron eliminar a grandes cantidades de enemigos, entre ellos los marlillanos. El pequeño pueblo eldiano se convirtió en una aldea más desarrollada, gracias a las tierras que Ymir había conseguido para ellos. Cuando Ymir creció, el rey como recompensa por su trabajo le daría su primer hijo. Esta escena de Ymir embarazada está muy relacionada respecto a historia, pues ambas se vieron forzadas a reproducir y mantener un linaje muy probablemente no deseado. Recordemos que Historia se vio obligada a tener hijos para no ser convertida en titán, algo que el gobierno de las murallas deseaba para preservar el poder del titán fundador con su sangre real. Dicho esto, cuando Ymir tuvo su primer hijo, o en este caso hija, se mostraba algo confundida. No sabía muy bien si esto era o no una muestra de lo que llamaban amor. Los años siguieron pasando, las guerras continuaron y Eldia cada vez se volvía en la nación más poderosa, convirtiéndose en todo un imperio. Ymir tuvo a su segunda hija, y Eldia comenzaba a desarrollarse infraestructuralmente. Años después, la tercera hija de Ymir había nacido. Eldia ya estaba consolidada como la nación más poderosa y rica del mundo, o al menos una de ellas, hasta que un día un valiente o estúpido guerrero se opuso al mandato del rey, pretendiendo asesinarlo con su lanza. No obstante, Ymir lo protegería con su cuerpo, pues recibió la lanza de aquel guerrero directo en su corazón. No diría que Ymir lo hizo por amor hacia el rey, seguramente ella lo pensaba así, pero porque nadie le había enseñado el verdadero sentido de este sentimiento humano en ese momento. Más bien, fue su estado psicológico trastornado que la orilló a dar su vida por este rey. Ymir sorprendentemente murió aquel día, quizá porque ella ya no deseaba vivir, para finalmente poder descansar de este cruel mundo. Sin embargo, no lograría descansar, pues la ambición del rey por preservar el poder de Ymir lo llevaron hasta el extremo, obligando a que sus hijas se comieran a su propia madre. Fue así que el poder de los titanes se dividió en 3 partes por primera vez: María, Rosa y Sina. Ahora sabemos que las murallas de Paradis llevan el nombre en honor a las 3 hijas de Ymir. Sin embargo, el preservar el poder titán privaría del descanso eterno a Ymir, creándose así la Tierra Desconocida y la Coordenada, donde la sangre de los eldianos empezaría a entrelazar. Los 3 primeros caminos fueron de sus hijas, María, Rosa y Sina, quienes seguramente fueron utilizadas al igual que su madre como armas de guerra para empoderar aún más a Eldia. El día de la muerte del rey finalmente había llegado. Él ya sabía cómo el poder de los titanes podía traspasarse, así que le dejaría como último mensaje a sus hijas el deseo de preservar la sangre de Ymir en su linaje. Cuando ellas murieran, tendrían que ser devoradas por sus propios hijos, y así sucesivamente, convirtiéndose en todo un ritual recurrente en la familia real, propagándose la sangre de Ymir durante los siguientes años, hasta que el poder de los titanes se dividió en 9 poderes, quienes siguieron conquistando y atacando al resto del mundo: el titán mandíbula, el carguero, el femenino, el de ataque, el acorazado, el martillo de guerra, el bestia y el titán colosal. En esta imagen de los titanes del pasado únicamente hace falta el titán fundador, quizá porque desde ese momento no era utilizado para las guerras y solo los máximos reyes podían usarlo. Los eldianos gobernaron el mundo con los titanes. El deseo del primer rey y el verdadero antagonista de esta historia se cumplieron por muchos años, pues gobernaron quizá no eternamente como él lo deseaba, pero sí durante siglos, hasta que llegó al poder Karl Fritz, el rey que acabaría con la tiranía de su propia gente. Cuando Karl Fritz se retiró a la isla Paradis y construyó las murallas, podemos ver cómo Ymir, en la Tierra Desconocida, moldeó y creó a estos titanes colosales con sus propias manos, haciéndolo por toda una eternidad.